ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031, acompañado por la doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República, y del doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sí, en efecto, se genera información de último minuto relacionada a la agenda de trabajo del presidente de la República, Nicolás Maduro, para este martes 16 de septiembre, donde estará liderando el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz tras los acontecimientos de agresión externa registrados en estas últimas 5 semanas, donde el gobierno estadounidense ha intensificado sus acciones. El jefe de Estado venezolano se encuentra en compañía de la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Cilia Flores de Maduro, así como también el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. En estos momentos el mandatario nacional saluda a quienes están presentes en este importante acto, representante de los gremios universitario, religioso, empresarial, movimientos sociales, cultores, intelectuales, así como también gobernadores, vicepresidentes sectoriales de gobierno, presidentes de los poderes públicos de nuestro país, representantes de los partidos políticos, así como también diputados de la oposición venezolana que han acudido a este acto. Hay que destacar que Venezuela es objeto de la más grande amenaza de los últimos 100 años, con el despliegue en el Caribe de 8 buques estadounidenses, 1.200 misiles apuntando hacia nuestro país y un submarino nuclear, una amenaza injustificable, inmoral, criminal y sangrienta, como la ha calificado el propio presidente Nicolás Maduro. Ante este escenario, Venezuela está en una gran batalla por la verdad para preservar la paz en la nación. Hoy Venezuela tiene más poder nacional y su pueblo está más fuerte que ayer, mencionaba el presidente Nicolás Maduro. En estos últimos días se han dado acciones importantes en perfecta unión popular militar policial para neutralizar cualquier pretensión injerencista. También están presentes el alto mando político de la República Bolivariana de Venezuela y el alto mando militar. Ha sido convocada. Hay que destacar que también se hizo el llamado, una gran jornada de alistamiento en las plazas Bolívar del país desde el pasado 23 de agosto con la activación del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar. Seguidamente, la activación de las unidades comunales milicianas en los 5.336 circuitos comunales, en la base popular de defensa integral, 15.000 bases para agrupar a más de 8 millones de venezolanos. Ante esta situación sobrevenida y creada por Marco Rubio, esto nos ha despertado, reactivado en la búsqueda para garantizar la paz nacional, sentenciaba el jefe de Estado venezolano en días pasados. Además, la puesta en marcha del Plan Independencia 200 en 284 frentes de batalla. Y la jornada El Pueblo va a los cuarteles en 312 cuarteles del país y más de 90 polígonos de tiro. El gobierno bolivariano ejerce el legítimo derecho a su defensa, porque no se trata de una tensión, sino una agresión judicial, política, Señoras y y señores, militar. tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. A continuación, palabras del doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos hemos encontrado aquí en este bello salón de un céntrico hotel de la bella ciudad de Caracas para unir nuestras manos, nuestros esfuerzos y nuestros espíritus por la paz y la defensa de la soberanía de nuestra amada patria, la República Bolivariana de Venezuela. Esta reunión es el concurso de los millones de almas venezolanas que amamos nuestro territorio, que aquí nacimos, aquí crecimos y aquí esperamos trascender en el clima de paz que siempre ha caracterizado en los últimos 150 años a nuestra república. Una paz, pero no cualquier paz. Una paz con libertad. Una paz sin esclavitud.
una paz con independencia, una paz con entereza, una paz con valentía, pero paz para todas y para todos. Aquí estamos los empresarios y las trabajadoras y los trabajadores, los cultores y los pescadores, los universitarios y los científicos, los motorizados y los campesinos, los partidos políticos, 53 de los 56 partidos políticos que existen en Venezuela, sin ningún tipo de distingo, sin ningún tipo de argumentos que busquen distanciarnos. Muy por el contrario, esta es la hora de la unidad, esta es la hora del encuentro, esta es la hora de estrechar nuestras manos, esta es la hora de decirle al mundo entero, más allá de que milite en tal partido político, más allá de que profese mi fanatismo hacia un equipo de fútbol o de béisbol, más allá de la religión que profeso, soy venezolano y soy venezolana, pero sobre todo somos mujeres y hombres de paz. El pasado domingo 22 de agosto, en el altar de la patria, como es llamado también, en el salón elíptico donde está resguardada el acta que declaró nuestra independencia para siempre, nos encontramos. Este mismo grupo, solo que ahora está muchísimo más nutrido, y les agradezco y los felicito porque ha sido mucha mayor la asistencia y convocatoria para esta reunión. Suscribimos este manifiesto, el manifiesto en defensa de la soberanía y la paz de Venezuela, América Latina y el Caribe como territorios de paz. Y tomamos la determinación de avanzar más allá de la declaración, más allá de nuestros planteamientos, más allá de las ideas y las reflexiones, avanzar en un verdadero encuentro orgánico para la defensa de la paz y de la soberanía. Y justamente la consecuencia principal y directa de esa reunión del 22 de agosto es esta reunión del día de hoy, en el que estamos instalando de manera solemne y definitiva el Consejo Nacional para la Defensa de la Soberanía y la Paz de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la razón principal de nuestro encuentro hoy aquí. Es la razón principal por la cual hemos invitado de manera muy especial, especialísima diría yo, al presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a su esposa y diputada, la primera dama de la República, la diputada Cilia Flores de Maduro, a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, al vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, ministro de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, a todos los vicepresidentes de gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, saludamos con un abrazo especial al alto mando militar de nuestra República, el general Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, al general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y con este saludo damos un abrazo a los demás oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior. Están convocados a esta reunión fundacional de este Consejo todos los poderes públicos del Estado venezolano. Saludamos entonces a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Carislia Beatriz Rodríguez, al presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República, Tarek William Saab,
al presidente del Consejo Nacional Electoral y presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, al Contralor General de la República, doctor Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil. Saludamos también a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2025 que se encuentran aquí también, y a los diputados y diputadas electas para el periodo 2026-2030 que se encuentran aquí también el día de hoy. Saludamos a las gobernadoras y gobernadores de Estado, y como una muestra que queremos dar de nuestra convocatoria a la unidad, saludamos especialmente al gobernador Alberto Galíndez, el Estado Cogede, y milita en las filas de la oposición venezolana. Están con nosotros también todos los representantes de los sectores económicos y empresariales de Venezuela, el sector bancario, todos los sectores relacionados con la actividad productiva, y los saludamos muy especialmente. Se encuentran con nosotros los rectores universitarios de las universidades públicas, privadas, autónomas. Están aquí el día de hoy, acudieron a la convocatoria, los saludamos con un abrazo. Se encuentran también los movimientos sociales que hacen vida en la República en estos tiempos de creación y en estos tiempos de organización social y política. Se encuentra con nosotros también un sector que generalmente en silencio hace verdaderas maravillas y protagoniza verdaderos milagros. El sector científico de Venezuela, que ha logrado vencer el cerco y el bloqueo científico tecnológico. Están con nosotros los cultores e intelectuales de nuestra República, cantantes, artistas, literatos, poetas, narradores, pintores. Hemos convocado como una muestra de unidad nacional y de unidad espiritual a todos los sectores religiosos que hacen vida en nuestra República Bolivariana de Venezuela, y todos han acudido al llamado como si fuéramos un solo hombre, una sola mujer. Los distintos representantes de la Iglesia evangélica, de la Iglesia católica, de la fe musulmana, de la fe judía, están aquí el día de hoy y los saludamos especialmente. De modo que la intención es la instalación el día de hoy de este Consejo Nacional para la Soberanía y la Paz, la defensa de la soberanía y la paz de nuestra República. Este Consejo Nacional, además de un secretariado que está ahorita encarnado en quienes estuvimos trabajando muy activamente durante el periodo legislativo 2021-2025, en la Comisión Nacional de Diálogo que salió de la Asamblea Nacional y que se dirigió a todo el país a buscar propuestas, ideas de concordancia entre todas y todos. Es por eso que está la Junta Directiva de la Asamblea Nacional trabajando en el secretariado de este Consejo, y hemos pedido que nos acompañe quien fuera el vicepresidente de la Comisión Nacional de Diálogo, el diputado de oposición Luis Eduardo Martínez, y el representante por parte de la oposición, de la bancada de oposición venezolana, ha sido seleccionado el diputado Bernabé Gutiérrez. Lo saludamos. Saludo también, y sin ánimo de sectarismo, a la bancada de la organización política a la que pertenezco, el Gran Polo Patriótico. Les mandamos un abrazo desde aquí. La idea es no solamente la conformación, la instalación formal del Consejo del día de hoy, también la conformación de unas mesas de trabajo, unas mesas de acción, para que acometamos, por una parte, una mesa de carácter diplomático para avanzar en un proceso que nos acompañe por todo el planeta, por todo el mundo, por todos los países, para mostrar la verdad de Venezuela, la verdad de un país que, aún siendo asediado, trabaja y lucha por la paz y por su normalidad. Una mesa jurídica, porque muchas son las falacias que se han inventado, muchas son las trastadas, muchas son las mentiras, muchos son los falsos testimonios que se han levantado, y nosotros vamos a defender en todas las instancias jurídicas del mundo la verdad de Venezuela
el derecho que nos asiste frente a la agresión imperial. Y una mesa de carácter político para que articule todas las iniciativas que se presenten en el esfuerzo nacional de este Consejo. Y a partir del día de hoy también se instalarán en todo el territorio nacional los capítulos regionales, cada estado que instale su correlato regional del Consejo, en este caso regional de Defensa de la Soberanía y la Paz, y también los capítulos regionales. Vamos a estar invitándolos a reuniones a los distintos sectores para poder intercambiar con todos ustedes las ideas y las iniciativas que tengan. Esta es la idea de esta reunión. Nos sentimos profundamente complacidos por la masiva asistencia de todas ustedes y de todos ustedes el día de hoy, y quisiéramos escucharnos todas y todas. Ya tendremos tiempo en la instalación de los capítulos regionales y sectoriales, pero yo quiero dejar en el derecho de palabra para que dé un breve saludo a una representante del sector universitario, la rectora de una de las universidades autónomas más importantes del país, la rectora Jessie Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo, para que dé un saludo. Buenas tardes a todos los presentes. Naturalmente, por lo extenso que sería el evocativo, saludo al señor presidente Nicolás Maduro Moro, a la señora Cilia Flores, la doctora, primera dama, presidente de la Asamblea Nacional y demás integrantes de la misma, señores gobernadores, poderes del Estado y todos aquellos que nos hemos dado hoy cita en este espacio, acompañando una propuesta que naturalmente creo que nos une a todos por igual. Hoy, en mi condición de rectora de la Universidad de Carabobo, una universidad que sin duda ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de este país. Creo que en este momento es imperativo hacer un llamado sincero a la reconciliación y a la defensa de la verdad. Siempre digo en la universidad que es una institución plural, en donde es la diversidad del pensamiento lo que defendemos, en donde debe imperar el respeto y la tolerancia por la opinión disidente, que no es nada fácil conciliar o reconciliar, pero que naturalmente siento que es el único camino que en este momento tenemos todos. Venezuela. Venezuela es una nación con una profunda conciencia democrática y un deseo sincero de generar oportunidades para todos. Sin embargo, en la construcción de ese futuro no se puede dar sobre la base de la confrontación, es sobre la base del entendimiento. Y creo que estamos todos convocados a velar por la paz, pero no como la ausencia nada más de un conflicto, lo decía el presidente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sino no como la ausencia de un conflicto, sino como un estado sincero de respeto mutuo y diálogo permanente. Yo siento que ese camino a la reconciliación es muy complejo, pero sin duda es el único que nos va a permitir avanzar. Y por eso que en tiempos de incertidumbre, la academia, no solo los universitarios, todos los intelectuales de este país, todos los que formamos en la universidad, que no solamente somos un centro de formación de profesionales, sino en la búsqueda constante de la verdad, tenemos un rol fundamental. Y es buscar un encuentro, ese punto de encuentro en este momento, que es nuestra amada Venezuela. Yo creo que no hay otra manera que no sea poniéndonos de acuerdo. Y eso no es nada sencillo, porque hay que ver todas las diferencias que acompañan a un ser humano, incluso con nuestros padres, con nuestros hijos, con los seres más amados, como no tenerlas con otros. Sin embargo, yo creo que en este momento nos convoca la razón, el entendimiento, y yo creo que el conocimiento, y con el conocimiento podemos seguir construyendo puentes, los puentes necesarios para reencontrarnos como sociedad. De manera que en estos cortos minutos
Espero que este mensaje, no en nombre de la Universidad de Carabobo, en nombre de la Universidad Venezolana, en nombre de más de 300 años de historia de estas universidades, en donde, repito, en esa constante búsqueda de la verdad, siempre estamos procurando el entendimiento y principalmente la paz. Mi mensaje final: construyamos esa Venezuela que todos anhelamos, que todos merecemos, que todos soñamos. Una nación donde las diferencias motiven el crecimiento y no la división. Muchas gracias. Entre todos nuestros invitados que acudieron a la cita, se encuentra con nosotros y los saludamos con un abrazo. A nuestro campeón olímpico de esgrima, Rubén Limardo, le mandamos de aquí un abrazo de admiración. Quisiera dejar con el derecho de palabra a Ítalo Atencio, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, para que nos brinde unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es que estas palabras no es para ofrecer, presidente, un descuento en la cadena de supermercados. Eso va a venir después, pero no es para ofrecer un descuento. Yo tenía un papelito bajo la silla que decía eso, pero ese papelito no está aquí. Bueno, lo primero que queremos es saludar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la primera dama, doctora Cilia Flores, al presidente de la Asamblea, doctor Jorge Rodríguez, y al resto de las personas que trabajan con él, a la vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, al resto de los vicepresidentes y autoridades de este bello país, a todos los integrantes de las universidades, compañeros empresarios, deportistas, fuerzas sociales de Venezuela, que estamos aquí celebrando la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Y cuando uno lee esas dos palabras, soberanía y paz, no puede menos que emocionarse con orgullo venezolano. Y además, cuando la veía hace rato, veía que la frase "y la paz" está ondeada por dos banderas de Venezuela. ¿Cómo no emocionarse con eso? Y esa soberanía y paz nos lleva a compartir qué hemos hecho en el mundo de los supermercados en los últimos tiempos, resultado de esa soberanía y la paz y del trabajo en equipo que venimos haciendo el sector privado con el Ejecutivo Nacional. Lo primero es que en los anaqueles de los supermercados el 90% de los productos son de producción nacional. Eso merece un aplauso. El 95% de las transacciones hoy son en bolívares, nuestra moneda nacional. Y además, hasta el día de ayer, información recién salida del horno microondas, han abierto 30 supermercados en todo el territorio nacional en el año 2025. Con una meta de 40 tiendas para este año, en comparación con 61 del año 2024. Un sector que genera 645,000 empleos, que representa 4.5% del Producto Interno Bruto, pero que además crece no solamente en las principales ciudades de Venezuela, sino también en esas ciudades pequeñas del interior del país, donde emprendedores que no conocíamos antes han montado supermercados para abastecer de alimentos, productos de salud, de limpieza y otros de uso en el hogar a todos los venezolanos.
cuando me preguntan o nos preguntan por qué pasa eso. Eso ha pasado en medio de dificultades, de situaciones complicadas que hemos superado con herramientas como esta y que vamos a seguir superando sin duda alguna, y para esa superación que vamos a tener, pido a ustedes un fuerte aplauso porque vamos a superar lo que venga, sin duda alguna. Eso que vemos en todos los supermercados y que es sinónimo de emprendimiento, pero también de soberanía y paz, reafirma el compromiso que estamos asumiendo hoy con Venezuela, con los venezolanos y con el sector, de seguir trabajando todos los días por lo que nosotros hemos definido como el termómetro de la sociedad. El supermercado es un termómetro de la sociedad. Cuando la sociedad está bien, ese termómetro marca 37 grados de temperatura. Es lo que ha marcado recientemente. Y lo vamos a seguir teniendo en los próximos tiempos. Reafirmamos este compromiso a trabajar todos los días, 24 horas, por una Venezuela mejor, con la convicción de que las mejores cosas para nuestro bello país está por venir, y así será. Muchas gracias. Ítalo Atencio, presidente de ANSA, las mejores cosas para Venezuela están por venir. Ha dado cifras importantes en torno a los anaqueles de los supermercados, el 90% producción nacional. Esa nueva economía diversificada de la que ha hablado el presidente constitucional Nicolás Maduro. Venezuela se levanta a través de sus 13 motores Cuando a productivos. finales de 1902 y comienzos de 1903, groseras potencias asolaron las costas de nuestros principales puertos de Venezuela, el clamor de todas las venezolanas y los venezolanos se elevó como una sola voz. Nadie preguntó a qué bando pertenecía uno o a cuál bando pertenecía otro. Al lado de los partidarios del presidente Cipriano Castro estaba su principal opositor, el Mocho Hernández. El santo de los pobres, el santo del pueblo, el médico de los pobres, José Gregorio Hernández, pidió incorporarse a las filas para luchar en contra del invasor extranjero. Así como nadie preguntó en 1902 y en 1903, sino dónde debo estar para defender a la patria, hoy están aquí todas y todos los representantes de los más importantes partidos de gobierno y oposición de la República Bolivariana de Venezuela, preguntándose en qué puedo ser útil para defender la paz y la soberanía de la República. Por eso queremos dejar en el derecho de palabra a un representante de la oposición venezolana, gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez. Muy buenas tardes. Para mí es un gran honor haber sido invitado para este importantísimo evento de instalación del Consejo Nacional de Soberanía y Paz. Agradezco mucho el gesto de haberme invitado y de poder participar. Hace unos días nosotros emitimos un documento en Cojedes que quiero leer posteriormente. Se lo entregué a la vicepresidenta y se lo hice llegar al presidente, que es la posición del gobernador opositor de Venezuela, gobernador del estado Cojedes, de los 5 parlamentarios electos en la Asamblea Nacional o a la Asamblea Nacional el día 27 de julio, de los 9 alcaldes y de todos los concejales, que en todas las cámaras con una mayoría de 7-9, de 5-4, de 7-5. Por eso me siento regocijado de poder representar a mi estado, y más que lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, representar también a la oposición. Señor presidente, primera dama de la República, ciudadana vicepresidenta, señores ministros, señores representantes de la Fuerza Armada Nacional,
señor Fiscal General de la República, señor Contralor, señor Presidente de la Asamblea Nacional, demás parlamentarios, señores empresarios, queridos hermanos, compañeros de trabajo, compañeros gobernadores de Venezuela, artistas, atletas, la representación del país que se ha hecho presente esta tarde. De haberla sabido antes, hubiera traído al ganador de los Panamericanos de Karate, que ganó en toda América, es de Cojedes. Acaba de ganar ahorita. Yo voy a invocar aquí a uno de los grandes santos de la Iglesia, San Francisco de Asís, popular en la Iglesia, nuestra Iglesia cristiano-católica. 1182-1226 su vida, muy corta, y en ese tiempo marcó para la historia y para la vida. Por allá en la provincia de Perugia, en Italia central. Fíjense lo que dijo San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo la alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como en consolar. Creo que esta oración, más que una oración, es un mensaje para los venezolanos, los que estamos acá, y los que desde afuera presumen, pretenden, promueven que se vulnere la soberanía nacional. Ojalá que esta oración de San Francisco de Asís pueda influir en su estado de ánimo y en lugar de promover acechanzas sobre Venezuela y que pueda ser vulnerada nuestra soberanía, podamos entrar en la razón fundamental de la política, que es el diálogo, que es el voto y que es la conversación constructiva. Por eso es que nosotros elaboramos este documento en Cojedes. Fue el 22 de agosto del año 2025. Dice lo siguiente: creemos firmemente que las políticas que producen represión, sanciones o intervención extranjera no aportan soluciones duraderas para el bienestar de los pueblos. La historia demuestra que en lugar de construir prosperidad y paz, generan incertidumbre, desaliento y pobreza. Rechazamos cualquier intento de injerencia que afecte la soberanía nacional y el derecho a decidir libremente nuestro propio futuro a través del diálogo, la negociación y el respeto mutuo entre naciones. En Cojedes creemos en la vía pacífica y el voto como motor de cambio. El voto libre, informado y consciente de cada ciudadano es la base de nuestra democracia. Así lo demostramos participando y ganando de manera contundente el 25 de mayo y el 27 de julio, derrotando el poderío de la gran maquinaria del polo patriótico. Estamos gobernando para todos por igual. En Cojedes creemos en esa ideología, en la ideología en que la política, o mejor dicho, la mejor ideología es la que sirve a todos por igual. Y la ratifico hoy, con las diferencias que tengo
con los partidos del oficialismo, aquí manifiesto mi respeto, manifiesto mi posición firme y democrática de seguir en la lucha hasta lograr la paz y la reconciliación de Venezuela. Y se los dice alguien que luchó mucho enfrentando a la maquinaria del polo patriótico, repito. Perdí 4 elecciones consecutivamente. Nunca me rendí. Por el contrario, dije, tenemos que seguir luchando porque la vía es el voto. Un poco como dijo Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz, gran liberador de Sudáfrica. Cuando iban a hablar con él y le decían, mira negro, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres, negro? ¿Quieres una parte del gobierno? ¿Quieres la mitad del gobierno? Y la respuesta de Mandela siempre fue clara. Le dijo, yo quiero un solo gobierno, para todos por igual, elegido con el voto del pueblo de Sudáfrica. Fue el gran liberador de Sudáfrica y Sudáfrica es hoy un país emergente en la tierra. Entonces mi posición es clara y firme y aplaudo con muchísima alegría esta iniciativa de la Constitución del Consejo Nacional de Soberanía y Paz en Venezuela. Pueden contar conmigo. Han sido las palabras del gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, aprobando la instalación de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Recordaba que el 22 de agosto del presente año, desde esta entidad, se emitió un comunicado para rechazar cualquier intento de violencia e injerencia externa. Cojedes, creemos en la vía pacífica y en el voto y seguir en la lucha para lograr la paz y la reconciliación de Venezuela. Galíndez, por su palabra de sabiduría llanera y que nos convoca a buscar sobre todo las razones para el encuentro y las razones para el acuerdo, más allá de las diferencias que entre todos y todas tengamos. Y eso me permite introducir en sus palabras a una persona que se ha caracterizado siempre a lo largo de su desempeño político como una persona que ha utilizado la palabra para buscar conseguir logros en materia política desde sus tiempos en que era dirigente sindical, dirigente de los sectores culturales de la ciudad de Caracas, que luego fue diputado de la República, canciller de Hugo Chávez en el dibujo de una nueva geopolítica mundial y sobre todo americana, y presidente de la República que ha sabido conducir este barco en un mar proceloso y que tenemos la certeza de que en las manos firmes de nuestro presidente continuaremos todas y todos defendiendo la República. Dejo el derecho de palabra al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Traje el discurso por escrito. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, diputados, diputadas. Un saludo muy especial a todos los sectores de nuestra Venezuela amada, a los poderes públicos, al Poder Judicial, la persona de su presidenta, doctora Carislia Beatriz Rodríguez, al doctor defensor de derechos humanos, redactor de la Constitución, doctor Tarek William Saad, presidente del Poder Ciudadano, al doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral, a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al vicepresidente Diosdado Cabello,
a todos los diputados y diputadas presentes del periodo 2021-2026 y con la buena noticia que nos ha dado el diputado Jorge Rodríguez, que están invitados también de manera especial un grupo importante de diputados y diputadas del periodo que se estrena el 5 de enero, el periodo 2026-2031. También un saludo muy especial. Está presente aquí el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los jefes de todos los organismos policiales y de seguridad del país, Policía Nacional Bolivariana, 6CPC, SEBIN, DGCIM, entre otros, presentes. Mis felicitaciones por ese espíritu patriótico, profesional y grandioso para seguir garantizando con el Plan Militar Nacional la soberanía y la paz. También están presentes todos los gobernadores del país, de todos los estados, gobernadoras. El gobernador Galíndez ha dado sus palabras contundentes. Están presentes importantes alcaldes, alcaldesas, científicos, la comunidad científica nacional. Bueno, un batallón gigantesco de creadores impresionantes de todas las ramas de las ciencias. También están presentes empresarios y empresarias, miembros de federaciones y cámaras y de todas las ramas de la economía nacional. En el discurso del presidente de ANSA, también bien auspicioso, están presentes los rectores y rectoras de importantes universidades nacionales, públicas y privadas, las palabras de la rectora de la Universidad de Carabobo, artistas, intelectuales, pensadores, creadores de la cultura nacional y de la cultura latinoamericana, caribeña. Ahí está Dilia Guaycarán, ¿vale? Una eminencia de la dramaturgia. Hoy está cumpliendo 12 años el movimiento de teatro infantil y juvenil César Regif. Aquí está su presidente, el actor llamado Galán de los Barrios, Pedro Lander. Mi saludo a Pedro Lander. Allá está Sol, primera. Sol, el despertar de la historia. La estamos cantando desde el corazón todos los días. El canto y la poesía de Alí. Ahora uno lo entiende más, Alí. Su letra agarra una vigencia y una belleza impresionante. Los muchachos lo pusieron en ritmo de reggaetón y lo cantan en reggaetón y se vale. Y si lo cantan en rock, se vale también, en salsa, como lo canten. Qué letra tan hermosa, revísenla para que vean. También hay importantes líderes religiosos de mi iglesia católica, de mi iglesia evangélica, de mis hermanos judíos, musulmanes. Pido sus bendiciones a todos. Distintos sectores, los atletas, deportistas, como decía el gobernador Galíndez, medallistas olímpicos, panamericanos, los partidos políticos. Es impresionante, están presentes, doctor Jorge Rodríguez, usted decía, 53 de 56 fuerzas o formaciones políticas que participan en la vida nacional de distintas formas, entre los cuales están los 13 partidos y movimientos del Gran Polo Patriótico y el resto partidos de la oposición, 40 partidos de la oposición, sus líderes, lideresas. Estuve saludándolos a todos hasta donde alcanzó el saludo inicial. Así que aquí se respira un espíritu de fe en Venezuela.
se respira, se ve y se oye un espíritu de unión nacional. Las acechanzas y las amenazas contra Venezuela han despertado un sentimiento especial de amor por el derecho que tenemos a existir, a vivir y a desarrollarnos de acuerdo a nuestro saber y entender como pueblo que se autodetermina. El concepto de autodeterminación de los pueblos es un concepto que hoy está más vigente que nunca en esta coyuntura. Conciliación, reconciliación, bienvenida siempre. Siempre te hemos buscado reconciliación y aquí te hemos encontrado. Estamos reconciliados y unidos para defender nuestro derecho a ser soberanos, a ser libres y a vivir en paz y a convivir. ¿Cuánto te habíamos buscado reconciliación? Buscándote conseguí a Cilia, mi esposa. Concilia. Venezuela se está reconciliando con las ideas grandiosas de justicia, de libertad, de igualdad, que fueron levantados por nuestros padres y nuestras madres, libertadoras y libertadores de un continente entero, que supieron remontar 1, 2, 3 y todas las veces las vicisitudes y jamás se rindieron ante ninguna amenaza, por dura que fuera. Yo traje algunas ideas, pero las palabras de la rectora, del dirigente empresarial y del gobernador me inspiraron, profesor Luis Brito García, en otro conjunto de sentimientos que me llenan fuertemente en este momento. Son tiempos de mucha emocionalidad o de mucha emoción patria. Son tiempos de mucho compromiso y de mucho amor. Y son tiempos que, como le decía Sol, uno entiende más en tiempos extraordinarios lo que pudo haber querido expresar nuestro libertador en cada una de sus proclamas. Lo que movió la llama sagrada de esa generación virtuosa que nos fundó para siempre como hombres y mujeres libres, que nunca se dejaron avasallar por condiciones inmensamente adversas. Le tocó a esa generación primero abrir el camino, tocar la campana y gritar libertad, declarar la independencia. Cuando creían que ya tenían la república consolidada, vino la derrota en Puerto Cabello, la capitulación, la división de las fuerzas, la captura de Miranda y todo lo demás que conocemos de esa historia difícil y dura de la Primera República. Bolívar volvió con un ejército de neogranadinos que entró por Cúcuta y llegó a Mérida y fue el primer lugar donde le gritaron libertador, libertador, y libertador quedó para siempre. Esa campaña admirable fue admirable. Un ejército unido de hombres y mujeres de lo que hoy es Colombia y Venezuela, combatimos y restituimos la república. Es lo que se llama la Segunda República. ¿Qué iba a pensar los libertadores triunfantes de esa hora? Lo que les esperaba apenas en pocos momentos. Algunos naturales de nuestra tierra, rectora, presidente de Fedecámara, presidente de las distintas organizaciones empresariales. De esto conoce mucho más el profesor Luis Brito García, una luz eminente, un pensamiento eminente de nuestro país.
¿Qué iba a pensar esa generación de libertadores lo que les esperaba? Y empezó a escucharse por los caminos. Y viene Boves, y viene Boves. De Boves hay un sinnúmero de estudios sociológicos, históricos, hasta psicológicos, del fenómeno de Boves. Hay quienes dicen que el fenómeno de Boves fue la primera insurrección popular contra los abusos del esclavismo. Pudieran tener razón algún interpretador, pero sencillamente todas esas fuerzas buscando justicia e igualdad fueron utilizadas en contra del propio pueblo en aquel momento, que no lo entendió nunca. El único que entendió fue Bolívar al pasar la derrota de la Segunda República. Y muchos naturales de aquí llamados blancos criollos, así lo llamaban, ¿verdad? No invitaron a los historiadores, ¿vale? Una mente brillante como la de Pedro Calzadilla. ¿Quién? Ahí, mira, vale, ahí está Carmen Borque y los historiadores, claro que los invitaron. La profesora Carmen Borque, ella es de la Universidad del Zulia. Eminente también, una eminencia. Usted me corrige si voy por el camino que no es. Me lanzo una piedra de allá. Muchos blancos criollos, incluyendo a la hermana del libertador Simón Bolívar, cuando supieron que venía un ejército desde Occidente, que lo encabezaba un tal Boves, dijeron: menos mal, porque nos van a libertar y nos van a sacar a estos de encima. Y cuenta la leyenda, recordada mucho en el programa por Diosdado, en varias oportunidades he visto contar estas anécdotas, que en Valencia, en Caracas y en Barcelona, cuando Boves llegó con sus tropas, mucha gente de Alcurnia, de los blancos criollos, nacidos aquí, con raíces en esta tierra venezolana, les hicieron sendos banquetes a Boves y a sus tropas, y Boves y sus tropas los violaron, los saquearon y le aplicaron la guillotina, la degollina. Bolívar pudo organizar en su tiempo, frente al barbarismo, el repliegue hacia Oriente. Luego lo demás es historia. Pero hubo aquí quienes, nacidos aquí, de apellidos de aquí, pidieron que viniera ese ejército, y ese ejército al final no pudo con los patriotas, que supieron combatir y moverse. Para entonces los capturaron fue a quienes los esperaban y les cortaron el cuello a todos. Era el ejército imperial de restauración manipulando los sentimientos de un pueblo que quería libertad, que quería igualdad, de los esclavos que estaban cansados de ser humillados por siglos. Eso siempre queda en la historia. Le tocó a Bolívar en la Carta de Jamaica, que recientemente cumplió 215 años. Estuvimos celebrando sus 200 años allá en Jamaica. 210 años cumplió la Carta de Jamaica. Fue en la Carta de Jamaica que Bolívar, con el estilo literario de su época y con un gran sentimiento y una gran claridad estratégica, explicó las razones sociológicas, sociales, históricas, de por qué se había dado la división en el pueblo de Venezuela y por qué una parte del pueblo de Venezuela se había prestado al crimen, al saqueo y a asesinar a quienes eran sus libertadores. Eso quedó en la historia y fue uno de los elementos vitales. Profesor Luis Brito, profesora Carmen Borques, profesor Pérez Pirela, fue uno de los elementos vitales de rectificación histórica que Bolívar impuso, porque muchos de sus compañeros de lucha, de su generación y de su clase social no podían entender las banderas de la liberación de los esclavos, las banderas de la igualdad y la libertad como bases para construir república. Solo querían cambiar
una clase social dominante extranjera por una clase social, como pasó después, dominante del país, para llamarlo de alguna manera, porque nacional no la pudiéramos llamar. Son cosas que se le vienen a la mente a uno, de lo que deben ser los intereses verdaderamente nacionales. Venezuela está siendo sometida de manera inmoral, violando todo el derecho internacional, señor canciller Iván Gil, violando toda la normativa del Estado de Derecho Internacional establecido en la Carta de Naciones Unidas firmada hace 80 años, y en todo el sistema y el entramado legal construido durante 8 décadas, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica violando todas las leyes internacionales, todos los tratados, acuerdos internacionales y la Carta de Naciones Unidas, ha sometido a nuestro país a una guerra multiforme y particularmente en las últimas 5 semanas a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral, que ha hecho despertar el espíritu patriótico. Y yo puedo decir hoy, por Venezuela, lo que corre es un fervor patriótico de amor profundo por el derecho que tenemos a la paz, por el derecho que tenemos a la soberanía, a la autodeterminación. Esto no es un problema nacional, este es un problema de carácter internacional. Si me lo permite, padre Numa, estuve leyendo unas reflexiones que usted hizo en estos días por TikTok, estuve viéndola, perdón. Bueno, la estuve leyendo desde el alma. Padre Numa es buen tiktokero. Padre tiktokero. Hay un padre peruano, ¿ustedes no lo han visto? Que aparece bailando salsa. Muy simpático, ¿verdad, Silvia? Y baila bien salsa, ¿viste? Pero salsa brava, no baila salsa cualquiera. Estuve leyendo precisamente desde el fervor patriótico que se ha levantado, reflexiones, porque hay un debate nacional, pero tenemos que tener claro que Venezuela tiene su vida institucional. Si tuviéramos, que no tenemos, una grave crisis política que hemos tenido, pero hoy no tenemos, si hubiese una grave crisis política de confrontación, de violencia interna, que tuviese que ser canalizada, tendría que ser canalizada, como lo hemos hecho siempre, con un diálogo directo, cara a cara, entre venezolanos y venezolanas, ¿verdad? Y jamás, como han pretendido algunos blancos criollos de los apellidos, con una amenaza de lanzar misiles, bombardear nuestro país, bloquearlo o invadirlo. Creo que en eso hay un consenso nacional. Todas las encuestas señalan que entre el 93 al 95% de los venezolanos y venezolanas rechazan y repudian las amenazas militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Es una cifra única en cualquier tema que toquemos de la realidad nacional. Ninguno de ustedes gobernadores, por muy bueno que sea, tiene 93 puntos de apoyo, ¿verdad? Porque se ha configurado ese consenso tan grande, porque hay una conciencia nacional, patriótica sólida. El país tiene una inmunología psicológica, cultural, política, ancestral, y esa defensa inmunológica ha surgido entre millones de hombres y mujeres y configura una realidad nacional. Donde usted vaya, donde usted se meta,
hay un repudio gigantesco al gobierno de los Estados Unidos y su intento de amenazar a Venezuela con su fuerza militar. Pero yo decía, diputado Luis Eduardo, diputado Pedro Infante, diputada América, diputada Bernabé, diputados, diputadas, decía la otra vez que nos encontramos en el hemiciclo protocolar, y digo hoy y ratifico, los asuntos de los venezolanos siempre deben ser resueltos por nosotros, los venezolanos y venezolanas. Siempre con la Constitución al frente, siempre por la vía del respeto, la tolerancia, el diálogo, el entendimiento y el acatamiento de la Constitución y las leyes de la República. Siempre, en cualquier circunstancia, siempre así debe ser. Así ha sido y así será. Pero el tema que nos ocupa en esta coyuntura intensa y humana, profunda y en pleno desarrollo, el tema que nos ocupa es una amenaza de guerra en el Caribe contra Venezuela. Y me gusta ser claro, sin dramatizar. A mí, ustedes nunca me van a ver ni dramatizando, nunca me han visto quejarme. Como presidente de la República he sido víctima de la guerra económica más espantosa que se le pueda hacer a un país y la enfrentamos y la superamos produciendo y desarrollando las fuerzas productivas del país. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó la pandemia, ustedes no nos vieron llorando. Conformamos un poderoso equipo científico, pusimos a la vicepresidenta Delcy al frente y Venezuela tiene récord en el mundo en las mejores metodologías para cuidar a la población y tenemos el porcentaje de morbilidad, llaman los médicos morbilidad, más bajo del planeta Tierra de la pandemia. ¿Quiénes tuvieron los porcentajes más altos y millones de muertos? Estados Unidos, Brasil, Europa. Y ustedes nos vieron a nosotros llorando, que nos están persiguiendo, que no permiten venta de las medicinas, de los virales, que ahora no nos quieren vender la vacuna. Nunca. Yo les dije a ustedes eso. Nosotros les dijimos, nosotros lo que hicimos fue resolver. Conseguir los antivirales, las medicinas, y siempre estaré agradecido a nuestros hermanos de la República Popular China, de la India, de Rusia, de Cuba y de muchos otros países que nos ayudaron a triangular para que el Remdesivir llegara y llegara a tiempo a salvar miles de vidas de manera ejemplar y gratuita. Y después llegaran millones de vacunas con las que vacunamos al 99%, récord mundial del país. Yo me vacuné 5 veces y el otro día que nos hicimos unos exámenes de sangre le pedí, revisen ahí cómo está esa defensa y me dijeron, mire, usted todavía tiene defensa contra el coronavirus de las vacunas que se puso en el 2021. ¿Cómo te quedó el ojo? Y las guerras políticas. Lo cierto es que esta es una coyuntura que, así como yo les dije, la guerra económica se resuelve produciendo, liberando las fuerzas productivas. La pandemia se resuelve cuidándonos y siendo disciplinados. Los intentos de golpes de Estado se resuelven con más democracia, más participación, con más elecciones. Yo también le digo, esta coyuntura que tiene raíz en un intento imperial del gobierno de Estados Unidos de apoderarse de nuestras riquezas, de generar un cambio de régimen, de imponer en el país un gobierno títere
y de venir con la degollina de Boves tiene una raíz internacional. Y el camino para nosotros contener la amenaza, neutralizarla y derrotarla plenamente y que triunfe la paz es la unión de todos los sectores de Venezuela por encima de distingos políticos, ideológicos, de colores, de cultura, de raza, de religiones. Unión nacional, unión nacional, unión nacional. Y por eso celebro plenamente la constitución en tiempo récord de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Compatriotas, este que está al frente de ustedes es un hombre del pueblo. Respeto a todas las personas. Soy cristiano y tiendo a amar más a los humildes, a los que no tienen nada. Fue lo que aprendí de mi hogar, de mi madre y de mi padre. Y le doy gracias a Dios que me hizo revolucionario. Y le doy gracias a Dios de haber tenido otro padre, Hugo Chávez, padre maestro. Le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido y le doy gracias a Dios de antemano por todo lo que me queda vivir todo el tiempo. Pero yo les puedo decir, y ustedes lo saben, entre nosotros lo sabemos, aquí hay mucha gente que nos hemos visto a la cara en distintos escenarios. Muchos de ustedes son férreos opositores. Yo creo que más del 60% de los presentes son férreos opositores al comandante Chávez y a mí como presidente. Muchos hemos pasado de ser férreos opositores a dialogar, a oírnos y, como decía Simón Rodríguez, a entreayudarnos. Nunca jamás nos hemos negado una ayuda, un apoyo, una mirada, una palabra. Por eso agradezco profundamente que se instale esta instancia de un Consejo Nacional unitario, de Unión Nacional por la Soberanía y la Paz. Hoy tratan de construir una narrativa absolutamente inmoral. Con Freddy Bernal, que se encuentra aquí, hemos recorrido cuántos caminos, Freddy. Su amistad me perjudicaba a mí mucho en los años 90, porque cuando no estábamos presos nos estaban buscando. O sea, siempre. Ahí aprendimos cuántas cosas juntos que nos sirven para todos estos tiempos. Ustedes me conocen, nos conocemos. Lo que quieran criticar, critiquen. Y lo que quieran proponer, propónganlo. En el mayor nivel de libertad de opinión y de acción que un país pueda tener, Venezuela. Sobre Venezuela han montado un relato, una narrativa que ustedes saben que no es Venezuela. Esa narrativa. Y específicamente enfilan todo su ataque contra mí y contra mis hermanos y hermanas de lucha. Un ataque burdo que nadie cree en este mundo. Pero si hay un lugar del mundo donde nadie cree los ataques burdos y criminales contra este muchacho llamado Nicolás Maduro, es en Venezuela, porque nos conocemos. Sabemos de dónde venimos, quiénes somos. No he sido, respeto a muchos de ustedes empresarios que tienen sus propiedades, sus bienes, los respeto, pero yo nunca he tenido, ni tengo, ni quiero tener, ni procuro, ni utilizo la presidencia
para ningún tipo de privilegio, para tener bienes de fortuna, para ser multimillonario o ser magnate. Esos son otros en el mundo. Aquí yo no. Este que está aquí no. Y lo digo porque lo han colocado en el centro del relato. Y creen que repitiéndolo 1000 veces lo convierte en verdad. Quienes mienten sobre Venezuela, sobre el presidente Maduro, desde Estados Unidos, todos los días, sencillamente lo que expresan es una soberbia inmensa, que es la soberbia del faraón, la soberbia imperial. Ellos dicen, no nos importa, ni informes internacionales avalados por la ONU, la Unión Europea, la Unión de Aduanas, hasta la propia DEA, que es un organismo de ellos, no les importa. Aquí la verdad es lo que yo diga, lo que nosotros digamos. Así actúan los imperios cuando están en fase de supremacismo. ¿Se creen Dios? Ellos se creen Dios. Así fue el faraón frente a Moisés. Moisés le advirtió una a una de las plagas. Es muy conocido el relato bíblico. Pero él se negó y llegó a decirle, es que yo soy Dios y Dios me obedece a mí. Esa soberbia del faraón la han tenido muchos emperadores. Pero a la soberbia del faraón le siguió las plagas que se conocen en la historia. Nosotros tenemos una fortaleza muy grande, y la fortaleza más grande que tiene nuestra república es su espiritualidad, es su verdad, que somos un pueblo noble, trabajador, muy decente, echado para adelante y además con un espíritu de emprendimiento y de trabajo y construcción que supera cualquier dificultad, sea la que sea. Nada más que nos toquen, ¡pum!, el que nos toque nos encuentra. No es un hombre, no es un hombre, ni hoy, ni ayer, ni nunca. Es un país, es una historia gloriosa que se llama República Bolivariana de Venezuela. No es un hombre, es una sociedad entera que debe defenderse de los ataques, de las injurias, de las infamias y debe salir adelante. Unida, unida más que nunca. Hacía referencia el doctor Jorge Rodríguez al episodio de 1902. Ya sobre eso hablamos en la otra vez que me invitaron también, que nos invitaron. En 1902 le tocó al presidente general Cipriano Castro salir al frente a enfrentar un ejército de 15.000 armados, no se le puede decir hombres, armados, que habían sido financiados por el Imperio Británico y que venían con el banquero Manuel Antonio Matos. Tuvo que salir directamente y en mes de noviembre, finales de noviembre, el propio Cipriano Castro dirigió las fuerzas que derrotaron a Matos, le partieron el espinazo a Matos en La Victoria, fue otra batalla de La Victoria. Cuando vino a Caracas, entrando a Caracas, lo esperaron en Tazón, venía a caballo y vino un mensajero y le entregó un telegrama y le dijo, nos llegan informaciones de que el puerto de La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo está rodeado por naves militares de bandera británica y alemana y que han dado un ultimátum para entregar los puertos y para retirarse de las ciudades de Maracaibo, Puerto Cabello y La Guaira, que ellos lo van a tomar. Yo me imagino a Cipriano, con su aplomo de guerrero, bajar a Caracas.
Y el 9 de diciembre de 1902, cuando se cumplían 77 años de la batalla de Ayacucho, sacó la proclama que nos enseña a nosotros en nuestros hogares y en todas las escuelas. La bota insolente del extranjero ha hollado el suelo sagrado de la patria. Venezolanos, llamo a la unión. Sabemos la reacción que tuvo la sociedad. Primero la reacción del pueblo. No teníamos ejército. Lo que teníamos de ejército venía de combatir en la victoria. Una partida de 1.500 a 2.000 hombres. No teníamos Estado Nacional. El gobierno de Cipriano Castro era un gobierno bastante débil para entonces, pero teníamos raíz, genes, rebeldía, dignidad, hidalguía, y fueron los humildes del puerto de La Guaira, los humildes del puerto de Maracaibo, general de división Martínez Mendoza, embajador en Colombia, presente, invitado especial a este acto. Fueron los humildes del pueblo de Puerto Cabello que salieron a enfrentar los cañones más avanzados de la época, de 21 barcos de guerra a piedra, con cuchillo, y activar viejos cañones como sucedió, me contaba Jorge Rodríguez, a activar viejos cañones de la independencia, con el cual hundieron varios de esos barcos insolentes. Luego se unió el Reino de Italia. Es una anécdota, un testimonio que consta en los registros de la Jefatura Civil de Altagracia, alcaldesa de Caracas, consta en los registros civiles de Altagracia, la parroquia de Altagracia, y es motivo de orgullo para todos nosotros que veneramos a nuestro santo José Gregorio Hernández, que el 11 de diciembre a las 11 de la mañana en la parroquia Altagracia, en la Jefatura Civil, se presentó un médico muy querido por el pueblo de Caracas a inscribirse, a alistarse como soldado, como miliciano, para que le entregaran un fusil para defender su patria, para ir a La Guaira. Ese médico se llamó José Gregorio Hernández y hoy es San José Gregorio, nuestro santo. Yo creo que ese espíritu hoy corre por toda Venezuela. Se dio una fuerza muy grande. José Gregorio Hernández y otro Hernández, el Mocho Hernández, que apareció el mismo 11, ahí en el balcón de la Casa Amarilla, donde fue el 19 de abril del año 1810. Ese fue mi oficina ahí 6 años y medio como canciller, lo conozco bien. Y ahí apareció el Mocho Hernández con Cipriano al lado. Ellos no es que se habían enfrentado, gobernador Galíndez, por votos, como nos hemos enfrentado todos los que estamos aquí. Gobernador Galíndez nos dio una pela en las elecciones pasadas del 25 de mayo y la consolidó el 27 de julio. Con votos, todo, siempre. Ellos se enfrentaron a bala, ¿verdad, profesor? A bala, el Mocho Hernández, a varios gobiernos. Y salió, no fue a gritar abajo Cipriano Castro. El Mocho Hernández no salió de la cárcel a gritar que viva el Imperio Británico, que vengan los soldados británicos, que vengan los soldados alemanes. Él salió a gritar, viva Venezuela, defendamos a Venezuela, vamos por la unión. Y así lo dijo. Lástima que no había redes sociales, no había camarita para que eso quedara grabado. Y como el Mocho Hernández, varios, de una historia que hay que seguir recolocando. 1902, nuestro pueblo, en 1903, derrotó esa intentona, grave, porque tenían un plan, después se conoció, en el Foreign Affairs, así que le dicen, Delcy, en las bibliotecas del Foreign Affairs,
En Londres, Samuel Moncada ha estado curucuteando esas bibliotecas, nuestro embajador en la ONU, y después encontró los papeles, se habían repartido Venezuela. A los británicos le quedaba el Zulia, gobernador Luis Caldera, y el Orinoco. A los alemanes le estaban repartiendo la isla de Margarita, todo lo que es el Estado Nueva Esparta, y parte de Oriente. Y el Reino de Italia venía por lo suyo también, que se sumó después el Reino de Italia, que es el mismo reino que creó a Mussolini, después cuando las ideas republicanas en Italia agarraron fuerza a mediados de la década de los 20 y de la década de los 30 del siglo pasado. Es la historia viva, es la verdad histórica. Se querían repartir a Venezuela. Ya se sabía que Venezuela era un manantial de asfalto y de petróleo. Y ya el petróleo se había constituido en el principal energético del capitalismo que estaba en fase de industrialización avanzada con el modelo fordista. Es historia que hay que enseñarnos y enseñar. El pueblo no esperó, como el pueblo ahorita no ha esperado, para ir a alistarse y a prepararse. 1902, doctor Jorge Rodríguez. 1942, 40 años después. Esto lo sabe muy poca gente. Yo no lo sabía. Yo lo supe porque soy amigo de Ernesto Villegas. Y él me lo contó. Está en el libro Maja, el libro hermoso que hizo Ernesto Villegas a una mujer extraordinaria. Maja Polhat, la madre de Ernesto Villegas Polhat y de los Villegas Polhat. Una mujer de dignidad, de una sola cara, de un solo camino, como su padre, el negro Villegas. Y en esa investigación que hizo Ernesto, descubrió la presencia de los nazis en Venezuela. Lo develó, pero después descubrió cómo en 1942 comenzó un asedio en el Caribe venezolano por barcos y submarinos de los nazis, que en 2 años, entre 1942 y 1944, hundieron 86 barcos venezolanos. Eso no se enseña en las escuelas ni en los liceos. La mayoría de ustedes no sabían esto. Se están enterando hoy. Porque en estos días lo dije y muchos de los compañeros me dijeron, pero es la realidad, ahí están los registros, afortunadamente, de las hemerotecas, los periódicos de la época. En el Zulia hundieron como 30 barcos, Luis Caldera. En el lago de Maracaibo, en Falcón, Víctor Clar, hundieron varios barcos. Atacaron la refinería pequeña que había en la época. Era presidente Isaías Medina Angarita. Y los nazis lo tenían chantajeado. También con ataques, con una invasión. Pero afortunadamente Venezuela en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial contó con un hombre ejemplar, general de nuestro ejército, nuestro siempre glorioso general presidente Isaías Medina Angarita. Honor y gloria eterna a su sabiduría, a su paciencia, a su bondad, a su valentía, a su capacidad. De esos militares es que tenemos que aprender, de los militares. De esos militares fue que Chávez sacó las doctrinas para los conceptos que hoy manejamos y toda la línea. Esa es la realidad. Y tomando en cuenta la historia que hemos tenido y la historia que tenemos, nos dice que con sabiduría, con un plan, y el plan lo tenemos, con unión efusiva, clara y manifiesta de todos los sectores, de todos los estados, de todos los municipios, de todas las parroquias, de todas las comunidades del país, nosotros esta coyuntura la vamos a cabalgar y vamos a salir victoriosos.
victoriosos con un país más fuerte, más pacífico, más democrático, más unido. Que habrá traidores y traidoras que llamen y aplaudan la invasión, que los haya, porque la mayoría inmensa de este país quiere paz, quiere soberanía y quiere patria. Felicito a la Asamblea Nacional y me pongo a la orden del Consejo Nacional de Soberanía y Paz para trabajar por la unión de Venezuela y por preservar nuestra soberanía e integridad territorial. Muchas gracias, señor presidente. Hay un poema del poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco, del poeta de todas y de todos, que casi parece una canción infantil de lo sencillo y bello que es. El poema se llama La Hilandera y en su parte final dice: hila, hilandera, el uso de la patria. Hila, que la patria es un paño que tejemos entre todos. Tejamos entre todas y todos el manto sagrado de la paz que nos cuide para siempre. Queda formalmente instalado el Consejo Nacional de Seguridad y Paz de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a todas y a todos. Señoras y señores, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Ha concluido el acto. Ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. De esta manera queda instalado este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz con la unión nacional de todos los sectores. El presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, ha precisado que ya tienen un plan y ante esta nueva coyuntura de amenaza externa vamos a salir victoriosos con un país más fuerte, unido. Habrá traidores, pero la mayoría quiere paz y soberanía. Así también el jefe de Estado anunciaba: no es un hombre, es un país, una historia gloriosa, una república, es una sociedad entera que debe defenderse de estas amenazas, hoy más unidos que nunca. Además tenemos la fortaleza, la espiritualidad, un pueblo noble, echado hacia adelante. Ese es el pueblo de Venezuela para contrarrestar cada una de estas amenazas, esta coyuntura que su raíz es el intento imperial de apoderarse de las riquezas, crear un cambio de régimen, una raíz internacional y el camino para neutralizarla y que triunfe la paz es la unión por encima de los distingos políticos. Unión Nacional. Celebro la constitución de este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. La coyuntura actual es una amenaza de guerra en el Caribe contra la República Bolivariana de Venezuela. Daba cifras interesantes el mandatario nacional. Entre el 93 y 95% de los venezolanos rechazan las amenazas del gobierno de Estados Unidos en contra de nuestro país. Hay una conciencia nacional sólida y patriota, y hay un repudio al gobierno de Estados Unidos y su intento de amenazar a Venezuela con su fuerza militar. En estos días, a lo largo de estas últimas 5 semanas, lo que hemos visto es que por Venezuela corre un fervor patriótico por el derecho a la paz, a la autodeterminación. No es un problema nacional, sino internacional. Hoy más que nunca está vigente el concepto de la autodeterminación de los pueblos del mundo, mientras que Estados Unidos continúa violando las leyes internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, para someter a un país a una guerra multiforme y una amenaza inmoral que ha hecho despertar el espíritu patriota. Importante esta actividad que se ha desarrollado, como lo decía el doctor Jorge Rodríguez, este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que llegará por capítulos a todas las regiones del país. En la información, con ello vamos a despedir esta transmisión.